Marcos capítulo número 11, en el versículo número 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viniendo de lejos, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Esa es la palabra en la que vamos a basarnos el día de hoy. Marcos, el Evangelio de Marcos, termina la narración cuando habla de la entrada triunfal, diciendo que entró Jesús a Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Yo quiero pensar cuál era la imagen que Jesús se había llevado al irse ese día después de haber realizado y de todo lo que había acontecido en la entrada triunfal, y en su mente lo que estaba aconteciendo en el templo, en la entrada del templo, todo lo que él había visto. Con esa imagen en mente vemos a Jesús que se retira. Al otro día, el pasaje que también leímos este momento, habla acerca de la higuera. Dice la palabra del Señor que Jesús sintió hambre y se acercó a esta higuera, porque la higuera se veía frondosa, se veía con unas hojas hermosas, muy verdes, un verde pronunciado, se veía frondosa, y entonces él se acerca buscando encontrar algo de higos en la higuera. No era tiempo de higos, pero se cree que en algún momento, cuando la higuera había florecido, echaba unos brotes que se podían comer, y posiblemente Jesús estaba acercando para encontrar estos brotes en esa higuera y poder alimentarse. Pero al acercarse a la higuera y no encontrar higos, entonces Jesús dice una maldición en contra de la higuera y dice: nunca jamás nadie coma de ti. Y la higuera queda maldecida. Encontramos que Jesús realmente a lo que se estaba refiriendo, que él estaba hablando de la ciudad de Jerusalén, de su triste condición espiritual. Ellos, el pueblo de Dios, ahí en Judá, a pesar de tener un Dios tan poderoso, un Dios tan grande, un Dios majestuoso, un Dios maravilloso, ellos estaban llenos de privilegios y de oportunidades, porque Dios estaba con ellos, porque Dios los amaba. Sin embargo, eran extremadamente infructuosos, no había fruto en ellos, y eran de una manera enorme corruptos. Sus corazones estaban llenos de corrupción por la codicia que ellos sentían y que tenían al encontrarse ahí en los líderes religiosos en el templo. Todo el sistema de sacrificios y el derramamiento de sangre que ellos realizaban para poder tener un acercamiento con Dios, para poder allegarse a Dios, todo lo que su sistema de fiestas, su sistema de sacrificios, eran completamente estériles y sin fruto delante de Dios. Ellos habían fracasado delante de Dios y no estaban dando fruto delante de Dios. Cuando Jesús regresa con los discípulos al siguiente día, se encuentran que la higuera se ha secado desde su raíz. Esto está simbolizando proféticamente un juicio de parte de Dios, porque sus apariencias externas eran bonitas, eran frondosas, estaban llenos de fiestas, de sacrificios, pero eran sin fruto, vacíos.
vacíos y estériles delante de Dios. Qué triste espectáculo el que ellos estaban presentando en aquel lugar. La casa de Dios profanada, la casa de Dios convertida en un mercado, los cambistas o las casas de cambio aprovechándose y sacando grandes ganancias, la venta de animales en aquel lugar les dejaba grandes riquezas, y los líderes religiosos juntamente con todos estos vendedores se habían convertido en una mafia. Y entonces, como la higuera, tenían mucho frondoso, tenían mucho verde, pero no había fruto en sus corazones. Y entonces el lugar de adoración, la casa de Dios, había sido convertida en un lugar de confusión. Era un lugar donde había ruido, era un lugar donde había ventas, donde había compras, donde había cambistas. Y entonces Jesús siente una grande indignación, un grande celo por la casa de Dios. Y es la única vez que nosotros vemos a Jesús usando de fuerza, porque dice la palabra del Señor que al entrar volcó las mesas y entonces corrió a todos los que se encontraban vendiendo en la casa de Dios. Y les dice, conforme a lo que dice Mateo 21, versículo número 13, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es la única vez que nosotros vemos actuar a Jesús de esta manera. Y no era para menos, el asunto era grave, porque los pecados que ellos estaban cometiendo al tener esta venta, este mercado en la casa de Dios, era un pecado de profanación, de blasfemia y de sacrilegio en la casa de Dios, en el templo, el lugar que era para adorar al Hijo de Dios. Y entonces, ¿en quién estaba el problema? ¿En qué radicaba el problema? Nosotros vemos que Jesús le habla entonces, o Jesús trata con tres grupos en esta ocasión que llega al templo en el lunes de autoridad, y es con los líderes, con los vendedores y con los compradores. Primero que nada vemos a los líderes. Estos líderes religiosos, ellos eran expertos en la interpretación de la ley. Leímos en el pasaje que dice que eran los sacerdotes y eran también los escribas, los intérpretes de la ley, y ellos eran expertos en la ley, conocían el Antiguo Testamento, conocían el Pentateuco mejor que nadie, sabían los requisitos para las ofrendas, sabían todo lo que tenían que realizar para los sacrificios. Sin embargo, estaban llenos de hojas, tenían una linda apariencia, pero no estaban conectados con Dios, no había una relación cercana para con Dios. Sus corazones estaban lejos del amor, estaban lejos de la misericordia, lejos de la gracia de Dios, y no tenían la más mínima empatía para la población, para la gente. Sus corazones estaban hinchados de avaricia y de codicia y de el deseo desbordante de ganancias deshonestas en la casa de Dios. Y entonces vemos al Señor Jesús actuando de una manera que Él se encuentra decepcionado por este sistema corrupto que había ya para este momento sobrepasado los límites. Y entonces vemos que ellos no tenían ningún interés por aquel que tenía necesidad, estaban lejos, apartados de Dios, ninguna cercanía con Dios, con el Dios alto, sublime, majestuoso, todopoderoso, que habita en su casa. Y Jesús no miró nada de Dios en la casa cuando Él entró y encontró a todo este mercado, todos estos vendedores. Y nosotros leemos en la palabra del Señor el Salmo 100, versículo número 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y ese precioso Salmo número 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para siempre
Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Aleluya. Yo no sé cómo se siente usted, pero qué momentos en nuestra vida de extrañar estar en la casa de Dios. Y cuando yo acudo a la casa de Dios, con lo primero que yo me encuentro es con la presencia del Hijo de Dios. Y entonces no me queda más que adorarlo, que exaltarlo, que honrarlo y que rendirle nuestro corazón. Aleluya. No nos acostumbremos, no nos sintamos cómodos al estar en nuestros hogares, en estos tiempos que estamos teniendo iglesia en casa. Volveremos a este lugar y le alabaremos y le daremos aplausos y le daremos gritos de júbilo y exaltaremos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le alabaremos con todo nuestro ser. Así es que ninguno de nosotros nos acomodemos en casa, porque pronto regresaremos a este lugar a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ese es el primer grupo al cual Jesús habla, los líderes religiosos. El segundo grupo con los que Jesús se encuentra al entrar en su casa, la entrada al templo, son los vendedores. Estos tenían una asociación juntamente con los líderes religiosos, porque cuando las personas traían sus sacrificios, de alguna manera ellos le encontraban defecto y lo rechazaban. Y entonces la población se veía obligada a tener que comprar lo que ellos les estaban ofreciendo ahí en la casa. Era una mafia religiosa que se había desatado en el templo, movidos por su corazón egoísta, por sus ganancias personales, sus intereses personales. No les interesaba la situación del templo o la situación de la gente. Lo único que les interesaban eran sus propios beneficios. Tenían un concepto tan pobre y tan ligero del templo, de la casa de Dios, que la habían profanado metiendo animales para tener venta ahí en la casa de Dios. Insensibles, arrogantes, con sus corazones hinchados de codicia, creyeron que jamás nadie los removería de sus negocios. No se percataron de lo perfecto que debía de ser el sacrificio para Dios y perfecto de su corazón al estar en la casa de Dios. Pero qué sorpresa se llevaron cuando aparece en medio de ellos uno mayor que el templo para limpiar la casa de Dios y para decir: la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Y es que nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de la casa de Dios, hablamos de santidad, hablamos de un corazón recto, hablamos de manos limpias, hablamos de integridad, hablamos de honestidad, hablamos de que nuestro corazón debe de ser sincero delante del Dios Todopoderoso que merece toda la gloria. El tercer grupo, porque primero fueron los líderes religiosos, el segundo grupo fueron los vendedores y el tercer grupo son los compradores. Estos compraban, se veían obligados a comprar lo que les estaban ofreciendo en el templo. ¿Por qué? Porque corrían el riesgo que lo que ellos traían fuera rechazado por los líderes religiosos a causa de la codicia que ellos tenían y de vender lo que ellos traían. Pero no solamente compraban porque corrían el riesgo de que no aceptaran lo suyo, sino compraban también por la comodidad de no tener que viajar con un animalito por grandes distancias y llegar directamente a pagar un precio y tener su sacrificio. Qué triste y qué tremendo, porque no solamente la comodidad los movía también el mecanismo, es decir, que lo hacían de una manera mecánica, no lo hacían porque realmente les estaba ardiendo el corazón por el momento de estar en la presencia de Dios, lo hacían de una manera mecánica. Entonces ellos empezaron a dejar de esforzarse, ellos también empezaron a dejar ese momento de cuidar al animalito durante todo un año y cuidarlo, que estuviera perfecto hasta el momento que tocara el tiempo del sacrificio y venir a presentarlo delante
glorificado sea el nombre del Señor. Este día, mire, yo quiero compartirle algo. Viene a mi mente un recuerdo. Iba yo para la casa de Dios. Tenía algunos 2 años de haber aceptado al Señor. Tal vez tendría 16, 17 años. Tenía que caminar aproximadamente, no sé calcular la distancia, pero podría ser 1,5 millas para poder tomar un autobús o una pecera y trasladarme hacia un lugar y luego bajar de ahí y seguir caminando para llegar a la iglesia a donde yo asistía en la ciudad de Reynosa. Y entonces, esa semana había estrenado zapatos. Mi mamá me dio dinero para que yo me comprara unos zapatos y me acuerdo que me fui a comprar los zapatos. Yo estaba soñada porque iba para la iglesia, iba para la escuela dominical estrenando mis zapatos. Había caminado aproximadamente 1/4 de milla cuando de pronto sentí que no podía dar un paso más. Y me paré porque ya no aguantaba las ampollas que aquellos zapatos me habían hecho. Estaba a punto de empezar a sangrar en los 2 pies. Me dolía demasiado. Y entonces recuerdo que en ese momento yo le dije al Señor, hice una oración tan sencilla. Yo le dije a Dios, voy para tu casa, Señor. No aguanto estos zapatos y no me quiero regresar porque voy para tu casa. Necesito que tú hagas un milagro en mis pies, en estos zapatos, en este momento. Y me acuerdo que eso fue todo lo que oré. Y seguí caminando porque iba para la casa de Dios. Y cada paso que yo di, dejé de sentir dolor y no me sangraron aquellas ampollas. Dios es así, porque yo le puedo estar platicando un milagro tan sencillo, pero nosotros tenemos que anhelar estar en la casa de Dios y tenemos que hacer todo lo posible por estar en la casa de Dios. En estos tiempos debemos extrañar la casa de Dios y el anhelo de estar en la casa de Dios para darle culto a nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé, pero yo creo que extrañamos estar en la casa de Dios. Y si tuviera la oportunidad de oírles en este momento, estaría oyéndoles decir amén. Y estaría diciendo, sí, queremos estar en la casa de Dios. Este pueblo en el tiempo de Jesús, cuando Jesús está limpiando su casa, ellos venían y daban una adoración superficial. No era una adoración que brotaba del corazón y de lo más profundo de su ser en agradecimiento por todas las bondades del Dios Todopoderoso. Venían de una manera superficial. Sus sacrificios eran sacrificios superficiales. Todo lo habían convertido en una costumbre, en una repetición, en un rito, en una tradición, de una manera mecánica. Y cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, lo que el Señor Jesús nos enseña a través del relato de la mujer samaritana, cuando la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén. Y entonces el templo estaba ubicado en Jerusalén, pero la manera como Jesús le habla y le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo sé que no podemos estar en la casa de Dios, extrañamos estar en la casa de Dios, pero ahí en casa, ahí iglesia, ahí adórelo, ahí honrelo, ahí practique la integridad, ahí practique la honestidad, ahí consagre su corazón por medio de la palabra y por medio de la adoración y un acercamiento con nuestro Dios Todopoderoso. Que termine este tiempo de estar guardados en nuestra casa, pero que nosotros no terminemos igual, que nos levantemos con nuevas expectativas, con nuevas bendiciones de parte de Dios y con nuevas metas en nuestra vida como hijos de Dios. Aleluya. Mire lo que Jesús nos enseña, que nosotros le adoremos de esta manera, en espíritu y en verdad. A eso nos dirige el Señor Jesús. Nos dirige a su casa.
un corazón sincero, que no haya en su casa profanación, sinceros delante de Él, honestos, con una grande devoción por amor a su nombre, con un apego a su presencia, con una integridad en nuestro andar diario, consagrados a un Dios que todo lo puede, a un Dios grande y maravilloso, jamás con adornos como la higuera, jamás con hojas frondosas o tan verdes que podamos mostrar una apariencia. Mostremos el interior, un corazón entregado a Dios, un corazón rendido completamente